Buen día a todos, soy Diego Chameides, economista jefe de Banco Galicia, y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro virtual. En el día de hoy tenemos el agrado de recibir a Hernán Lacunza, director de la consultora Empiria. Hernán fue ministro de Economía de Argentina entre agosto y diciembre de 2019 y antes ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2015. Fue también gerente general del Banco Central y del Banco Ciudad, economista jefe del Banco Central y director del Centro de Economía de Cancillería. La idea en el encuentro de hoy es escuchar una presentación por parte de Hernán y luego dejar un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir ingresando ya a partir de este momento y durante todo el encuentro a la derecha de la pantalla, donde van a encontrar un pequeño formulario. Y bueno, vamos a tratar de pasarle la mayor cantidad de preguntas posibles a nuestro invitado. Así que sin mucho más, te doy la bienvenida, Hernán, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buen día, Diego, todo el equipo de Galicia, todos los amigos del Galicia. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, traje aquí algunas ideas para compartir y para disparar la discusión del día de hoy. Como siempre, lo más importante o lo que a mí más me gusta son las preguntas, que es lo que ustedes quieren escuchar, no lo que yo vine a decir. Así que les voy a compartir apoyado en algunos gráficos para darle soporte a las palabras, algunas ideas disparadoras y después conversamos un ratito. Tres ideas iniciales para marcar el escenario, como dicen los gringos, para compartir tres conclusiones o tres tendencias centrales. La primera es que el objetivo del primer orden, casi excluyente, diría, en términos económicos, del gobierno en este año 2021, a veces lo llamamos aguantando, es llegar a octubre sin devaluar. Podemos explorar raíces políticas, sociológicas, de por qué es eso. No hace falta hurgar mucho en la historia argentina, que la definición de crisis en Argentina es bastante poco exigente, sino que está más bien asociada a un tipo de cambio errático. Así que mientras no pase eso, aun cuando la economía se desplome 10%, cuando la pobreza sea arriba de 40%, el desempleo arriba de 10%, tengamos un bache fiscal de 4 puntos, cepo, crisis sanitaria, aun cuando tengamos todos esos ingredientes, eso parece más, dada nuestros últimos 40 años, se parece más a la normalidad que a la crisis. Así que ese es el objetivo excluyente del gobierno económico para este año. La segunda idea es que a raíz de los últimos acontecimientos, en particular de los últimos 4 meses, muchos de ellos de origen externo, donde han aparecido divisas imprevistas para Argentina, la chance de que logre ese objetivo de no devaluar el tipo de cambio oficial, estoy hablando, tiene una buena chance de ocurrencia, una buena chance de éxito. Una mezcla centralmente de causas externas, de una soja que va a aportar 5.000 millones de dólares más este año, un fondo monetario que va a inyectar en el mundo liquidez y a la Argentina le van a tocar algo más de 3.000 millones de dólares. Eso nos corre la frontera en 8.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que tenemos reservas netas por 3.000, con lo cual casi sin hacer nada las cuadruplica. Más alguna moderación interna con un mix. Los días pares estamos moderados, los días impares estamos audaces en materia de política económica, un programa económico bastante errático en sus objetivos, no en sus objetivos, en su trayectoria. Y la tercera idea inicial es, bueno, en este objetivo de primer orden excluyente que queremos conseguir, no ahorramos esfuerzo en barrer basura debajo de la alfombra. Entonces, cuando levantemos la alfombra, por ahí por noviembre de 2021, vamos a encontrar una situación post-pandemia ya, si Dios quiere, posiblemente bastante más complicada, bastante más estresada que la que teníamos pre-pandemia y lo que se atribuyó a la herencia del gobierno anterior, etcétera,
dado que en estos 2 años habremos incubado más desequilibrios, erosionado más las herramientas de política económica, con lo cual no habrá una plataforma buena para tener un despegue verdadero, un despegue sostenido después de las elecciones en adelante. Esas son 3 ideas generales como para compartir un poco las tendencias de corto y de largo. Diego, el equipo, me habían pedido hablar, bueno, de cómo seguía la economía post-pandemia en este año electoral y agregar una panorámica un poquito más, salir un poquito del barro de cada semana que estamos todos involucrados en los mercados financieros y en la política también, para tener una panorámica, una mirada un poquito más larga a ver cómo sigue la Argentina en el mediano plazo. Dicho eso, esta es la agenda que quiero compartir con ustedes, el año 2021. Como decía, alguna lluvia de dólares externa, ahora vamos a ver los detalles. Ese camino no va a ser lineal, sino sinuoso. Si bien la ayuda externa nos va a ensanchar la cornisa, una cornisa que venía engostándose hasta el mes de octubre y ahora por lo menos hasta mediados de año parece bastante más ancha. No va a ser lineal, sino sinuosa, porque van a aparecer obstáculos en el camino y el piloto se empeña en usar todos los márgenes de acción y acercarse a la cornisa o al borde de la cornisa de nuevo. Ahora lo vamos a ver a qué me refiero. Una inflación que se convirtió en el problema de primer orden, el más evidente, despejado un poquito el horizonte cambiario de corto plazo. ¿Cuáles son los márgenes monetarios y fiscales que tiene la política para actuar? Programa financiero de este año, cuánto de deuda, cuánto de emisión, y finalmente qué puede pasar con la economía real luego del valle que ocurrió en el segundo trimestre del año pasado y que viene recuperando, pero a un ritmo bastante moderado. Y por último, alguna mirada un poquito más prospectiva de la agenda de reformas de largo plazo. En primer lugar, este es el maná cambiario que viene del exterior, 8.000 millones de dólares que hace 4 meses no los teníamos, pero no los teníamos ni siquiera en el pronóstico del más optimista de los oficiales gubernamentales. Quiero decir, la soja subió alrededor de 150 dólares en 4 o 5 meses. Eso provee unos 5.000 millones de dólares adicionales al balance cambiario de este año, que por supuesto hay que ver si se liquidan, pero potencialmente obviamente influyen en las expectativas cambiarias. Cuando digo hay que ver si que se liquidan, porque bueno, habrá que ver cuáles son los incentivos al campo para que eso sea liquidado, pero y sea realmente oferta en el mercado de cambios, pero adelanto un poquito, ahora vuelvo, eso ya está sucediendo. Si vemos que en el acumulado bimestral de liquidación de divisas de este año, estamos cerca del récord de 2016, que también fue un año atípico, fue el cambio de gobierno ahí, incluso en el mes de marzo tenemos promedios diarios de liquidaciones de más de 120 millones de dólares, lo normal es 80, estamos un 50% arriba de lo normal, y eso también explica un poco la cierta, entre comillas, cierta tranquilidad cambiaria de las últimas 6 semanas. Así que esto viene y va a ser, y está, y es una oferta concreta. La otra es la del Fondo Monetario, que hacia fines de enero empezó a pensar con el cambio de gobierno, de la administración en Estados Unidos, empezó a pensar esta inyección de liquidez al mundo por la pandemia, del orden de los 500.000 millones de dólares. Por su cuota parte a la Argentina le tocarían, su cuota parte de 0,66%, le tocarían 3.350 millones de dólares. Para que pongamos eso en relieve, esto está medido. ¿Cuánto significa? Porque esto va a todos los socios, no es por ningún mérito o demérito, sino es por pertenecer al club. ¿Cuánto representa para cada país en términos de sus reservas netas? Y obviamente para Argentina representa más del 100% de sus reservas netas,
hasta hace una semana. Turquía es un país que está muy complicado, como leemos en los diarios, es el 60% de sus reservas netas. Ecuador, que tiene un riesgo país parecido al nuestro, es un menos del 50% de reservas netas, y ya para el resto es bastante insignificante. Esta idea que se escucha en los últimos 2 días, de que parte de estos fondos que van a otros países podrían venir a Argentina, la verdad que no le encuentro demasiado asidero. Eso es un préstamo bilateral de cualquier país hacia la Argentina. Obviamente los préstamos bilaterales existen, pero en primer lugar, ¿cómo haría cualquier país para explicarle a sus contribuyentes que le dio un préstamo a un deudor que tiene un riesgo, que está pagando 20% sus bonos y yo se lo doy al 0,5%? Es dinero de los contribuyentes de cada país últimamente, o de las reservas de cada país. Con el antecedente de no tener, de que tenemos una situación, defaulteamos al Club de París, que son deudas bilaterales hace 7, 8 años, o más, pero digamos, se arregló hace unos 6 años más o menos. Ahora estamos en una situación también bastante tensa por un vencimiento de mayo. No veo cómo eso se podría llevar a cabo con ningún país en particular. En un momento les dije, bueno, tiene alta chance o tiene buena chance de llegar a octubre si una devaluación del tipo de cambio oficial. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 4 meses, probablemente habría dicho lo contrario, pero no porque, digamos, porque había novedades que todavía no conocíamos. Entre ellas las 2 principales son las que comenté recién, más alguna moderación del gasto y la emisión local, que ahora voy a comentar. Pero fíjense que acá la Argentina, entre julio y octubre, perdía a razón de 1.500 millones de dólares por mes. Entonces, cuando quedaban 3.000, esto no es economía, es aritmética, pero acá quedan reservas para 2 meses. De ahí acá en adelante se estabilizó, y se estabilizó en parte por la expectativa de oferta. Primero por la soja que mencionaba antes, después reforzada por los dólares del fondo que empezaron a insinuarse a fin de enero, durante febrero. O sea, esa oferta potencial obviamente tranquiliza al mercado de cambio y tranquiliza la demanda anticipada que teme algún colapso cambiario. También porque el gobierno empezó a ofrecer acá al borde del abismo, que estábamos a fin de octubre con el dólar blue a 195, empezó a ofrecer seguros de cambio, futuros, su herramienta más convencional, también Dollar Link, también empezó a ofrecer activos en dólares directamente, o sea, bonos en dólares. Entonces dio al mercado, dio a los ahorristas o a los inversores lo que querían, que era estar cubierto con seguro de cambio. Con eso logró planchar las reservas, a pesar de que desde octubre para acá ese mercado de cambio fue excedentario, o sea, hubo más oferta que demanda por más de 2.000 millones de dólares, pero sin embargo siguió en el punta a punta desacumulando reservas. Ahora en los últimos días se acumuló un poquito, en las últimas semanas se acumuló un poquito, no en los últimos días, que volvió a perder. Básicamente porque esta canilla, que entraban dólares por acá, se iban en buena parte por pagos a organismos internacionales. Estos son, bueno, los bancos que sabemos siempre, Banco Mundial, BID, algo del Fondo Monetario, intereses, pero sobre todo por esa intervención en el mercado de bonos que hace para bajar la brecha. Básicamente vende bonos contra pesos, o sea, recibe pesos a cambio de bonos y después los recompra poniendo dólares, o sea, poniendo reservas. En este lapso perdió cerca de 800 millones de dólares en esa intervención. Obviamente hay una tensión ahí en este flujo positivo de divisas que hay. Bueno, ahí tengo 3 fines alternativos, que son acumular reservas, que lo mantengo, ahora tengo un poquito, seguir interviniendo para que no suba la brecha, que no afloja eso. En lo que va del mes ya usó más de 100 millones de dólares, más que en febrero, o facilitar importaciones o habilitar importaciones para no abortar, no interrumpir el proceso de reactivación que viene ocurriendo ya en el último semestre largo. Así que
Eso es en el mercado de cambios, por esas razones de oferta y demanda creo que tiene una buena chance de no devaluar el oficial este año, lo cual no quiere decir que no haya turbulencias, sobre todo con el mercado de cambio informal, por lo que voy a contar ahora. Ahora vienen, este es el camino de 2021, acá están los tres eslabones buenos que vienen ahora, que se van encadenando. Primero la liquidación del impuesto a la riqueza, que vence en marzo, ahora dieron 6 cuotas, pero están viniendo activos externos o fondos del exterior, de los contribuyentes de ese impuesto, que liquidan algún activo en dólares para pagar el impuesto en pesos. Eso va a durar todo este mes. Después se empalma con la cosecha gruesa, que empieza a fin de marzo hasta julio largo, que va a proveer una oferta adicional. Después vienen estos DEX, se llaman, esta inyección de fondos del Fondo Monetario, que empezará en junio, si todo va bien. Por supuesto, conviviendo con noticias no tan buenas. Ahora hablamos un poquito de la inflación, que obviamente van a meter ruido, van a meter estrés en la evolución de los mercados financieros, pero todos estos eslabones que van ensanchando la cornisa, yo le decía, bueno, si tiene una cornisa, si antes teníamos una cornisa de 1 metro de ancho, porque teníamos 3.000 millones de dólares de reservas netas, bueno, si ahora vienen 8.000 más, y esa cornisa en lugar de 1 metro es de 4 metros de ancho, o sea, es bastante más holgada, pero con con el piloto usando todas las palancas y los botones de su tablero de control, forzando hacia la izquierda, que es del lado del precipicio. ¿Qué quiero decir forzando hacia la izquierda? Ahí con la tasa de interés real hipernegativa, o sea, no, la tasa de ahorro no compensa en esta carrera que juegan todo el tiempo los pesos con los dólares, con la inflación, la tasa de ahorro, la tasa de pesos no compensa ese rendimiento, porque el Banco Central deliberadamente sostiene una tasa de interés real negativa. Una mala noticia que hasta ahora no, una práctica peligrosa que hasta ahora se había evitado, que empezamos a trazar el tipo de cambio. Decía un profesor que tenía hace muchos años, está todo bien, las políticas antiinflacionarias. Ahora, tengamos en cuenta que lo que se elige como ancla es lo que uno está dispuesto a trazar, ¿no? Entonces, si se elige como ancla, ya sea tarifas o dólar, bueno, está bien, puede tener un bálsamo transitorio, pero un boomerang cuando se suelta, o sea, un elástico que se tense y que cuando se suelta provoca un efecto disruptivo superior. Bueno, esto está empezando a pasar. Y la postergación del acuerdo con el fondo, por una razón sencilla, ¿no? El fondo cuando vino en octubre, después volvió a venir en diciembre y ahora está el ministro allá, el fondo pidió 3 cosas básicamente. Una, que el déficit sea menor, otra, que se financie menos con emisión, la tercera, un esquema cambiario sostenible, sin definir qué es eso. Y 3 cuestiones más de mediano plazo, que son un esquema de tarifas razonable, un esquema impositivo menos agresivo a la producción, hacia la oferta, para impulsar el crecimiento, y una fórmula de pensiones que sea pagable en el mediano y largo plazo. Bueno, nada de eso sucedió. Entonces, esa postergación de acuerdo tiene la conveniencia de este lado de no querer asumir los cambios que pide el fondo, por lo menos en el periodo preelectoral, y la del otro lado del fondo, que no quiere ser, entre comillas, cómplice de una eventual disrupción de la Argentina. Entonces, si los DEX sirven para eso, la inyección internacional sirve para eso, bueno, transitemos así este año, y por eso creo que no vaya a haber demasiada novedad formal en un eventual acuerdo con el fondo este año. Ahora, en este tránsito que van a convivir estas buenas noticias con estos forzamientos del volante a la izquierda que digamos, se come, digamos, de esos 4 metros de ancho, se come un par de metros o usa los 2 carriles de la izquierda. Y salpicado de piedras en el camino, como esta inflación mensual del 4%, ese camino no es lineal, sino sinuoso. Ahora, al final del camino, cuando si llegamos a destino, que es llegar a octubre sin devaluar,
que creo que es como cuando vamos a la cumbrecita en Córdoba. A pesar del camino es difícil, hay chance, la probabilidad es más alta que no llegar. La cumbrecita no es un paraíso como es la cumbrecita, sino que tiene, cuando llegamos al final del año, tenemos un producto per cápita que es 3% inferior al de 2019, o sea, en términos de bienestar, de producción por habitante, una pobreza que está arriba de 40, un desempleo arriba del 10%, la inflación próxima a 50 anual. Esto es en términos de bienestar, esto es lo que define el bienestar, ¿no? El empleo y la inflación, básicamente. Con márgenes de política económica, bache fiscal 4 puntos del producto, con 4 puntos de emisión, con el balance externo sostenido con un cepo agudo y con atraso cambiario, atraso tarifario, o sea, con herramientas de gestión muy deterioradas. Entonces, si esto va a ser así, ¿cómo va a ser? Y no veo que este destino sea mejor que pueda ser mejor a este. Difícilmente podamos pensar que en el tránsito preelectoral, sobre todo en el inmediatamente anterior a las elecciones, donde siempre hay algún grado de tensión, ese sendero que sí tiene argumentos para tener holguras en el primer semestre, tenga el mismo tránsito en el tercer trimestre del año, cuando ya entremos en la dinámica de las PASO y de las elecciones de medio término, ¿no? Así que un punto de interrogación, acá sobre todo en el tercer trimestre del año también en materia cambiaria, no en el oficial, sino más bien en la brecha. ¿Qué mirar si fuéramos conductores en esa cornisa? ¿Qué nos puede sacar de la cornisa? Esta cornisa un poco más ancha que les decía antes, de lo que habíamos visto hace 4 meses. Bueno, que las reservas caigan de este nivel, sin embargo las noticias que llegan del exterior, sobre todo, son favorables, o sea, que tienda más bien a transformar la cornisa en ruta, si se quiere. La brecha en 60, 70, bueno, es un disparate de alta, ¿no? Lo que pasa es que es la mitad que hace 4 meses de 130, entonces, bueno, nos pone contentos, pero no se puede desarrollar un país con esta brecha y con este cepo cada vez más extremo. El cepo es una medida a corto plazo, no una política permanente. Y aquí nos puede tumbar, si se quiere, o acercarnos a una segunda ola que nos obligue a volver a gastar. Dije en un momento, bueno, se moderó un poco el gasto de la emisión, enhorabuena, pero ojo que eso está sujeto a que no haya una segunda ola demasiado severa. No puedo decir mucho de la segunda ola que no leamos en los diarios, porque no soy experto sanitario y en realidad nadie sabe bien, me parece, qué podría pasar con una segunda cuarentena. O una inflación es hoy 4% mensual, un poquito menos quizás este mes, pero está instalada en ese rango, que es el doble de lo que estaba hace un año. Obviamente que no es lo mismo ir por esta cornisa a 30 kilómetros por hora, que la inflación hace un año, a lo que es a ir a 60 kilómetros por hora, que es donde se está transitando en este segmento, por lo menos, del camino. Obviamente que tampoco sería lo mismo ir a 90. Ir a 90 es una tasa de inflación del 6% mensual, como la mayorista del mes de febrero. Así que para tener en el semáforo de variables a monitorear la política económica, como decía antes, bueno, transitando por el último carril, ¿no? Bueno, usando todos los márgenes, incluido marzo, debería crecer el 1,3 mensual. No way, me parece. Que la tasa de interés esté por debajo de la inflación, o que las tarifas, que es otra cosa que vamos a ver ahora, también posterguen cambios para el futuro. La inflación, como decía antes, no es un problema. A veces la discusión pública se desvía a quién tiene razón sobre la proyección, y no estamos hablando de una proyección, no es un problema futuro, es un problema presente, ¿no? La inflación anualizada ya es del 55% anual, no es la que va a ser a fin de año. Ya hoy los precios están corriendo, el auto en la banquina está corriendo a esa velocidad y con esos riesgos, y no en el último metro, sino en los últimos 3 meses que tenemos, estoy diciendo diciembre, enero y febrero, cerca del 4%
mensual, y marzo se va a sumar a esa tendencia. De modo que no es un problema hacia futuro, es un problema generado. Este auto tiene inercia, la inflación, cuando equivocadamente, incluso algunas autoridades decían la emisión no genera inflación, y hasta canchereaban con eso. Yo decía, pero estamos perdiendo el tiempo con un mal diagnóstico. Inclusive hoy, que se reconoce un poco más que es un fenómeno de origen de desequilibrio macroeconómico, seguimos perdiendo el tiempo con controles de precios. Primero acuerdos de precios desde 2 semanas que parecían con un acuerdo social de precios y salarios que parecía que iba a ser voluntario. Y a los 3 días se impacientaron y hicieron ya un control de precios compulsivos con información. Eso no va a servir para nada, ¿no? Va a ser es como podar en el Amazonas. Uno puede bajar, esmerarse todo el día en controlar precios, pero si las raíces están húmedas, van a seguir creciendo los precios. Y obviamente tiene que ver con la emisión del invierno pasado, ¿no? La emisión del invierno pasado es la inflación del otoño de este año. Tarda 9 meses, entre 6 y 9 meses en incubarse la inflación. Así que no va a bajar de manera drástica. Sí puede ser, ahora si van a trazar el tipo de cambio, y bueno, puede ser que le peguen no diría un frenazo, una moderación, pero bueno, va a ser incubar problemas hacia futuro. Si miro los precios libres, o sea, los que no tienen control, los que no están regulados como las tarifas, esos corren todavía más rápidos, ¿no? Los mayoristas están corriendo al 90% anual, al 86% anual en los últimos 3 meses, que también es una especie de, no anticipo exacto, pero una tendencia que puede venir en la inflación minorista. Respecto a las herramientas de política monetaria y fiscal, bueno, a aquellas buenas noticias externas acompañaron alguna prudencia interna en materia de gasto por primera vez después de un año largo que había empezado antes de la pandemia, donde ya el gasto crecía más que los recursos. Después vino la cuarentena, donde obviamente tuvo este valle de recursos y este pico de gastos. Se mantuvo todo el año y ahora empezó enhorabuena, a moderarse, pero aquí fue todo financiado con emisión de dinero, 8 puntos del producto. Este año el objetivo es que sea 4 puntos del producto, que es bueno, pero digamos, una cosa es, acá había espacio para emitir sin inflación instantánea, porque había quedado, si se quiere, como buena herencia de la etapa anterior, un bajo nivel de monetización o de emisión que había permitido emitir sin presiones inflacionarias, por lo menos en alguna magnitud. Y es bueno bajar de 8 a 4, pero una cosa es tirar agua en una pileta vacía, otra, aunque sea menos agua, en una pileta desbordada. Así que no hay márgenes ahí como para poder, y mucho menos si llegara una segunda ola que obligara a mayor déficit fiscal y emisión. Acá llegamos al dilema tarifario, que está hoy, se ven las tensiones en el gobierno entre los que quieren, básicamente es una discusión de bolsillo presente versus bolsillo futuro. Los márgenes están acá, digamos, si hay un aumento de tarifa cero, obviamente el impacto en la inflación es cero, pero el costo fiscal ya se va aumentaría entre gas y electricidad a más de medio punto del producto, que está en 2,2 y se iría a cerca de 2,9. Bueno, estos son los tipos de decisiones que más se pueden postergar porque no tienen efecto instantáneo. No es que se va a cortar la luz en el invierno o el gas tampoco, se importará algo de gas. Digo, son el tipo de desvíos más preocupantes, si se quiere. No son tan preocupantes los más groseros porque generan sus propios anticuerpos. Ahora, estos de calentar la rana en la olla y que entonces un día hierve y la rana no está más, como pasó con la energía hace 6 o 7 años, o un poco más, que tuvimos que empezar a importar. Ya este año va a haber que importar gas. El dilema entre bolsillos, o sea, tarifas, no es tanto el impacto en la inflación general, fíjense, sino es más bien en la percepción.
Y obviamente esto no es homogéneo por familia, pero es más un costo político, diría este número, que un costo inflacionario. Pero obviamente que en la medida que acá hay escenarios intermedios, en la medida que la boleta de gas y electricidad ya empieza a representar menos del 50% de los costos de generación y transporte, o sea, del servicio, bueno, estamos incubando un problema hacia futuro, ¿no? ¿Cómo financia el gobierno el bache? Bueno, todo el año pasado lo financió con emisión, que es lo rojo. A partir de octubre empezó a emitir acá Dollar Link, básicamente, y acá a tratar de hacer un mix más, en lo que iba del año, más deuda. Ahora parece que la deuda es buena, pero bueno, no quiero entrar en chicanas baratas. Pero ya en marzo volvió a financiar con pesos, con emisión de pesos. Y acá vemos cómo el mercado le está pidiendo cada vez más rendimiento, más bonos con rendimiento variable, porque no le confía a una tasa de interés que está por debajo de la expectativa inflacionaria, con lo cual también está pateando problemas hacia adelante, o sea, atados a la evolución del tipo de cambio, a la evolución de la inflación o a la evolución de la tasa de interés variable, de acuerdo a cuál sea el instrumento, pero claramente el 75% de las emisiones ya desde hace 4 o 5 meses es indexada, cuando antes era solo el 25%, lo cual también muestra el cambio de preferencia de los ahorristas por instrumentos del sector público. Respecto al rebote, ya para ir terminando con lo de este año, rebote no es crecimiento. Quiero decir, seguramente vamos a ver, ahora cuando sean las interanuales del segundo trimestre, van a ser estratosféricas, porque vamos a estar comparando contra este nivel, ¿no? Que tuvimos una caída ahí, no veo bien, pero como de 25 puntos en lo peor de la cuarentena, que fue en el mes de abril. A partir de ahí, obviamente, con la restricción de oferta, cuando se vuelve a reabrir la fábrica primero, los comercios después, bueno, reacciona rápido la oferta y vuelve a niveles, está queriendo volver. Ahora, obviamente, acá se amesetó un poco la tendencia y le está costando, pero está queriendo volver hacia los niveles prepandemia. Fíjense que la caída fue más aguda, esto está comparado con la de 2002, pero mucho más corta, obviamente. O sea, el grado de sufrimiento, digamos, de pérdida del producto y de bienestar de esta integral, de esto que está arriba de esta curva anaranjada, es bastante menor que el área acá. Entonces es una crisis más severa, pero mucho más corta, entonces el grado de daño es menor. Pero obviamente con una recuperación no heterogénea, sino más bien impulsada por bienes y menos por servicios. Bienes, sobre todo aquellos que tienen alguna reserva de valor en moneda dura, como pueden ser los vehículos, la construcción, y los más castigados son servicios en general, turismo en particular, que obviamente son los últimos en recuperarse con restricciones de movilidad, etc. El empleo, en el año pasado, en el segundo trimestre, se habían perdido 4 millones de puestos de trabajo, que es un disparate. Se recuperaron como 3 en el segundo semestre del año, pero del empleo formal, asalariado, con todas las prestaciones de la ley de contrato de trabajo, con obra social, bueno, con todos los beneficios que eso tiene en materia de estabilidad y de atención social. Se perdieron 200.000 puestos de trabajo que no se recuperaron. ¿Esto qué quiere decir? Y se está dando una flexibilización de hecho. O sea, se recupera lo que es informal y cuotapartista, pero no se recupera la caída del empleo formal, que tiene diques de contención, la doble indemnización y la prohibición de despido, pero que obviamente se transforman en barreras a la entrada cuando se sostienen exclusivamente en el tiempo sin un plan de estímulo al empleo que por ahora está ausente en la política pública. Para terminar lo de este año y ponerle algún número, una recuperación que no alcanza a compensar la caída del año anterior. El consumo cayó 20% en 2 años, entre 2019 y 2020. También recupera la mitad. Una inflación que se acelera en este año,
también de mano de la actividad de recesión aguda el año pasado y rebote este año. Un tipo de cambio que creemos no va a ser la proyección oficial, algo por debajo de la inflación. Un bache fiscal de 4 puntos del producto financiado entre bache fiscal y la deuda del Banco Central, también 4 puntos del producto, y un desempleo que no baja de 10%. Esto es lo que les decía antes, ¿no? La autoherencia de 2022 con un producto 5% inferior, con menos inversión, menos consumo, menos exportaciones, 20% menos que la de 2019, con una inflación inercial, aún a pesar de tener precios y tarifas, precios reprimidos, tarifas rezagadas. Las reservas en torno a los niveles actuales, un poco más, dependerá de cuánto usen para intervenir en el mercado de cambios, pero con incipiente atraso cambiario, algo que no había pasado hasta acá. Y condiciones de vida sociales, la pobreza arriba del 40, va a salir la del segundo semestre del año pasado a fines de este mes, creemos que va a estar de nuevo en 41%, con un cuarto trimestre peor que el tercero, porque ya había menos IFE a esa altura, con lo cual salimos de la pandemia. Si termina la pandemia, si Dios quiere, a fin de este año, pero bastante más pobres, bastante más endeudados, con menos empleo y con una inflación inercial bastante preocupante. Para mirar un poquito más hacia adelante, que es, bueno, ¿y después de la pandemia qué? Bueno, miren, esta es la historia argentina de los últimos 20 años, ¿no? Y estos son 4 cuadrantes, decimos, miren, de la vertical para acá tenemos superávit externo, o sea, producimos más de lo que comemos los argentinos, ¿sí? De la horizontal para arriba, el Estado recauda más de lo que gasta. Y esto es todo, ¿no? Y entonces este cuadrante acá son los superávit gemelos, tenemos superávit externo y superávit fiscal. Cuando tuvimos eso, en estos años, crecimos a tasas chinas y la inflación era 12%. Cuando lo perdimos, cuando lo fuimos perdiendo, esto es el primer gobierno de Cristina, ya el crecimiento fue la mitad y la inflación fue el doble. Cuando lo terminamos de perder, que fue el segundo gobierno de Cristina y el de Mauricio, tuvimos, y hasta que volvimos cerca del origen, tuvimos el crecimiento cero de esta década y la inflación el triple. Y quedó acá en 2019, cerca del origen, como para volver. Por eso también a veces cuando el expresidente dice, bueno, estaban las condiciones para volver a crecer, a esto se refiere, ¿no? A completar este recorrido y volver a superar el gemelo. Entre la política y la pandemia nos desvió el camino, nos mandó acá abajo, y ahora estamos haciendo el camino pedregoso de volver, pero seguimos por acá, ¿no? Que esto es déficit fiscal, o sea, esto hay que financiarlo sin crédito. Y este equilibrio externo es precario, porque estamos jugando con un solo arco, ¿no? Porque no vale importar, no vale viajar, la cuarentena. Entonces, si se liberaran todas las restricciones que hay sobre el mercado de cambios, esto seguramente sería negativo. Entonces, objetivamente va a ser difícil, ¿no? Volver a un sendero de crecimiento. Y esto un poco es lo que está mostrando el riesgo país. A veces se dice, bueno, pero ¿cómo reestructuramos la deuda? Entre comillas, porque vimos que es bastante precario lo del mercado de cambios, que no ocurrió el colapso que nosotros, esos colapsos bíblicos que solemos tener en Argentina y que vimos en el 89 y en 2001, por ejemplo. Y sin embargo, los activos argentinos, los bonos, por ejemplo, entre otros, después de la reestructuración se desplomaron, tienen precios pre-reestructuración, fíjense, del segundo trimestre del año pasado. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, nuestra falta de agenda de largo plazo. O sea, cuando miramos la agenda de largo plazo, y acá tenemos los mismos temas de cuando éramos chicos, ¿no? La cuestión impositiva, la laboral, la coparticipación, la previsional, el tamaño del Estado, la energía. Bueno, la verdad que así como les ponía el semáforo de corto plazo, que es más cornisa gavismo para el año 2021, bueno, yo no llamaría abismo, pero es más rojo que amarillo, porque no hemos ido, la verdad que la agenda de reforma de largo plazo, lo único que hemos hecho es sumar impuestos en
en una producción que ya le cuesta competir con el mundo, ¿no? Productos argentinos con más retenciones, más bienes personales, más cheques, más impuesto país, últimamente más riqueza, más ganancia y más ingresos brutos, ganancia de empresas, ¿no? En el laboral, lo único que hicimos fueron diques de contención, no generamos condiciones, estos diques de contención también se transforman en barrera a la entrada. En el gasto provincial acabamos de tirar abajo el pacto fiscal de 2017 y aparte cuando necesitamos fondos se los manoteamos de una jurisdicción a otra, eso no es una regla, ¿no? Si hacer austero no paga, entonces el gasto provincial no tiene incentivo a hacer, el que gasta no recauda, entonces no tiene incentivo a ser austero. Hicimos una corrección de la fórmula que va a ser impagable en 3-4 años, va a volver a discutirla seguramente en un tiempo. Quiero detenerme un segundo en lo siguiente. Una sociedad que tiene por mes casi 20 millones de cheques, a veces se dice vulgarmente cheques, del Estado, entre empleados públicos, planes sociales, jubilaciones, 7 millones, AUH, un poco más de 4 millones, empleados públicos, 3 millones y medio, eran 2 millones hace 20 años. Se aumentó un 75% en 20 años. Y tiene 12 millones de contribuyentes, porque tiene 17 millones de trabajadores en el sector privado, pero solamente 12 aportan porque 5 son informales. La economía política de esto muchas veces es perversa, porque los políticos que quieren ganar elecciones dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Trabajo sobre esto, que es bajar el gasto y son 19 millones, o trabajo sobre esto, que es subir impuestos y son 12 millones de votos? Y la diferencia son 7 millones, ¿no? Estoy haciendo un poco de trampa, porque en realidad se podría trabajar sobre una parte de cada columna. Pero en general la concepción y el debate público está tan condicionado, bueno, porque pasamos, esto hace 20 años no era así, ¿no? Está bien, tuvimos el colapso que tuvimos por otras razones, pero había más contribuyentes que beneficiarios del gasto público. En el margen estamos discutiendo cosas de este tipo, esta semana, ¿no? No el año pasado, dentro de 2 años. Estamos bajando impuestos al 10% de mayores recursos. 1 de cada 10 argentinos de trabajadores del sector en relación de dependencia, que es lo que se está discutiendo ahora, 1 de cada 10 paga ganancias, arriba de 100.000 pesos. 10 de cada 10, voy a dar un golpe bajo, 10 de cada 10 madres de M pagan ingresos brutos. De la chiquita de la semana pasada. 10 de cada 10, cada que van al supermercado pagan. Estamos subiendo ingresos brutos y bajando ganancias. Termino con esto. Yo no sé si eran buenas o malas. Lo que quiero señalar es esto. Hace 3 años en el Congreso hicimos una serie de reformas. Reforma tributaria, con consenso de aquel oficialismo y aquella oposición. Una reforma tributaria que era bajar ganancias, bajar aportes patronales, bajar impuestos de débitos y créditos, o sea, bajar impuestos distorsivos. Para las provincias era que el empleo público no crezca más que la población, poner un límite a la gasto corriente, a la deuda, que las jubilaciones se actualicen por inflación. 2 años después, con la mitad de los mismos diputados, por lo menos, muchos renovaron, más 2/3 de los mismos senadores, más 18 de 24 gobernadores, las mismas personas, hicimos la contrarreforma. ¿Sí? Dimos vuelta a todos estos impuestos, subimos bienes personales, retenciones internos, país, suspendimos este consenso fiscal y suspendimos esta fórmula y la dimos aumento por decreto. Y 1 año después, o sea, 3 años de esto, con los mismos legisladores casi pusimos más impuestos. A mí me encantan los consensos, pero antes de los consensos tenemos que tener convicciones, porque si no, este rico país no va a bajar, ¿no? Muy bien, that's it. Bueno, muchas gracias, Hernán. Tenemos varias preguntas, algunas ya las estuviste respondiendo, pero por ahí podés profundizar. La primera referida al dólar oficial y también a los dólares paralelos. ¿Cuál es el costo de mantener el dólar en estos niveles por debajo de la inflación? Es la primera. Y la segunda tiene que ver con si el gobierno puede mantener planchados a los dólares paralelos hasta las elecciones. Sí, ¿querés que tomemos varias o voy contestando por una? No, si querés vamos contestando de a una. Mira, el oficial, y eso fue un punto que quise destacar,
Probablemente sí, porque, bueno, porque tiene como 8.000 millones de dólares nuevos imprevistos que le cuadruplican las reservas, potenciales por lo menos, de 3.000 a 12.000 o a 11.000, y además tiene un cepo riguroso. O sea, las fuentes de demanda están todas reprimidas, más las naturales pero extraordinarias, como la cuarentena que inhibe los viajes al exterior, que ahora parece que se van a volver a cerrar, que ya igual eran escuálidos. Así que están todas las fuentes y intereses de deuda no se pagan, y las deudas privadas también están obligadas a reestructurar, así que te diría que canceladas las fuentes de demanda no debería haber una zozobra por colapso de reservas. Así que el oficial me parece que sí, con ese adicional de 8.000, ¿no? El paralelo más difícil, hoy está gastando, fueron 800 millones de dólares en 4 meses, o sea, a razón de 200 por mes. En enero gastó como 300, digo, para mantener la brecha, ¿no? En febrero 100 y en marzo capaz que termina gastando 200, pues ya va como 150. A ver, con este nivel de presión, o digamos durante el invierno, posiblemente sí, pero no quiero hacer un pronóstico, porque eso también, el paralelo está en un mercado tan chico y tan vulnerable a, por ejemplo, a noticias políticas, que es difícil hacer un pronóstico. Lo que quiero decir es, puede haber alguna tensión preelectoral, porque las reservas que se están usando alternativamente para acumular reservas, o sea, para tener más espalda y mostrar, mirá, tengo acá la cartuchera llena de municiones, versus las importaciones, que es decir, bueno, a ver, insumos para reactivar, versus las que usan en el contado con líquido para mantener la brecha, que son las 800 millones de estos que usaron en 4 meses. Bueno, posiblemente no alcance para todo. Entonces, eso tenga alguna tensión en el mercado de cambios informal. Dicho eso, los 190 pesos del blue de hace 4 meses eran irracionales. Los 145 o 50 son innecesarios. El tipo de cambio de equilibrio de Argentina me parece que es más bajo que eso. Pero depende de lo que hagamos, ¿no? O sea, con un plan son caros y con otro plan son baratos, ¿no? Bien, hay dos preguntas relacionadas con los precios de los bonos. Te preguntan por qué los títulos del canje con los bonistas bajan constantemente en dólares. Y otra pregunta relacionada con la provincia de Buenos Aires, que es ¿qué crees que va a pasar con los bonos de la provincia de Buenos Aires? Y acá te agrego una noticia de último momento, y es que empezaron a aparecer juicios en contra de la provincia de Buenos Aires. Hace unos instantes salió la noticia. Sí, los precios de los bonos, bueno, voy a decir una cosa muy original. Bueno, no se cree en la capacidad de repago de Argentina del 2020, a pesar de que hay 3 años sin pagos en el medio, porque bueno, no se ve esa capacidad de recuperar crecimiento. Con este programa no se ve capacidad de recuperar crecimiento de largo plazo, lo que hablábamos al final, ¿sí? Está más relacionado con eso, no tanto lo que va a pasar este año, y por lo tanto, bueno, una economía que no aumenta su producto no tiene de dónde sacar para pagar. Así que, bueno, hoy el mercado de bonos está priceando un escenario de reestructuración en 2024, que a 3 años vista es un disparate, una locura, parece una locura, pero bueno, mientras no demos señales en sentido contrario va a ser difícil, y la política económica, yo no juzgo las intenciones, digo, es de mala calidad, ¿no? O sea, vos ves cómo se abordan los temas. Entonces la inflación, decimos, bueno, ahí es un problema macroeconómico, y a las 4 días estamos controlando precios compulsivamente con información, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el diagnóstico y la acción relacionada? Entonces bajamos el IFE para gastar menos, y después
congelamos las tarifas para los pobres y después congelamos tarifas o bajamos ganancia que no es para los pobres. Entonces, y que va a llevar a más déficit de emisión. O sea, no se ve una acción de política económica consistente. Así que, bueno, no se ve capacidad de pago de largo plazo. El de los bonos de la provincia de Buenos Aires no sabía los juicios. Sí que la provincia ayer hizo después de 12 meses, fue en febrero del año pasado, hizo una nueva propuesta que movió un poquito la oferta. Hasta aquí había hecho creo que 13 o por ahí propuestas idénticas. Ayer hizo una propuesta que se ve que ya sabían lo de los juicios y se movieron un poquito. Antes estaba en una quita del 60%, ahora tiene una quita del 35% más o menos por ciento, que igual es bastante inferior, o la quita bastante superior, o sea, la oferta bastante más amarreta o más corta de la que están haciendo otras provincias que están acordando, que están arriba del 90%, por ejemplo Jujuy la última, pero casi todas las provincias quedan, nada más de las 11 o 12 que tenían que reestructurar deudas, quedan 2 o 3. Cuando hace los números de la provincia de Buenos Aires, me parece que hay más un problema, la deuda de la provincia de Buenos Aires, más allá de quién habla, es una deuda que es 8 o 9 puntos del producto y que no es un problema de tamaño de deuda, es un problema de crédito, digamos, que no se puede, no hay capacidad de renovación. Pero no quiero entrar en eso. Sí, con un esfuerzo, digo, para hacer no es un problema ni siquiera de liquidez de corto, con 20.000 millones de pesos anuales se llega a un acuerdo. Entonces veo más un problema ahí ideológico que técnico. Bien. Esta está relacionada con el acuerdo con el fondo, posible acuerdo con el fondo, y dice si ves posible que Argentina entre en default con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que no, porque en este acuerdo, en las conversaciones hay 2 personas nada más, que deben ser Cristalina y el ministro, pero me parece que hay un acuerdo tácito ahí yo te doy los DEX, que son 3.350 millones de dólares, y con eso me cancelás los vencimientos de este año que te alcanza hasta noviembre, y con eso llegamos a después de las elecciones, con el fondo, ¿no? Distinto es el Club de París, porque no alcanza para eso. Así que me parece que no veo probable un default con el fondo en el año 2021, por lo menos hasta después de las elecciones. Okay. Esta está relacionada un poco con la última tabla que mostrabas en tu presentación, ¿no? Y cómo se fueron modificando diferentes políticas cada 2 o 4 años. Y preguntan cómo se pueden hacer reformas que sean duraderas, ¿no? Que imagino que no se estén modificando con cada cambio de gobierno o con cada elección. Bueno, ayer la escuchaba. Voy a invocar una figura política, pido disculpas, pero más que la figura, quiero invocar el razonamiento. María Eugenia Vidal en Córdoba decía, bueno, con el 50% de los votos se ganan elecciones, pero no se hacen reformas, para eso hacen falta 2/3 de las voluntades políticas. Obviamente que los dirigentes tienen una responsabilidad superior, porque bueno, tienen que conducir, liderar, dirigir, como dice su palabra. Ahora, necesitamos no consensos oportunistas, como por ejemplo cada vez que hacemos una ley, que es un consenso que diga, bueno, y votan los gobernadores, le dicen a sus legisladores, voten a cambio de tal obra o tal fondo o tal, porque eso, la verdad, Diego, que no sirve para nada. Eso es el consenso fiscal de 2017, que los mismos gobernadores, no sé si estoy haciendo mal la cuenta, la tengo que revisar, pero creo que 18 de los 24 son los mismos nombres propios. Me parece que me equivoco por poco. Y en 2017, ¿qué votamos?
O sea, no estábamos convencidos de nada de lo que votábamos, de bajar ingresos brutos, de bajar sellos, de bajar impuestos distorsivos, de ponerle un coto al empleo público. El empleo público provincial pasó de 2,5% empleados provinciales cada 100.000 habitantes a 5 en 15 años, ya se duplicó. El municipal pasó de 0,7 a 1,5, se duplicó también. Entonces, ahí le decía, bueno, mira, que el empleo no crezca más que la población, nada más que eso, ¿no? Que, bueno, y también lo revertimos. Entonces, sin convicciones, o sea, sin un acuerdo dirigencial, pero también que tiene que permear a toda la sociedad, digamos, porque también nosotros conducimos a nuestros líderes por el camino que nosotros demandamos, ¿no? Que si son buenos líderes escuchan a sus electores. Entonces, si estamos en el juego de sálvese quien pueda o de Antón Pirulero, donde, bueno, yo hoy pido que baje ganancia porque yo pago ganancia, y yo pido que me subsidien la tasa porque tengo un crédito, y yo pido, bueno, eso no es una comunidad, ¿no? Es un conjunto de islas. Así que, obviamente que la capacidad, la responsabilidad primaria es de los dirigentes que tienen que buscar esos consensos, pero distingo el concepto de consenso del de convicción. Saber que si hace 45 años que el producto per cápita no crece, desde mediados de los 70, con más de lo mismo van a pasar otros 45. Bien. Tenemos varias preguntas relacionadas con inversiones. Creo que la que sintetiza mejor a todas es, en este contexto macro que has descrito, ¿en qué invierte Hernán Lacunza? Y hago como siempre un mix, ¿no? Algo de plazo fijo, algo de bonos, algo de fondos comunes de inversión. Digo, ante la incertidumbre, la prudencia paga, ¿no? Y la incertidumbre acá salta, ¿no? Así que no pongo todos los huevos en la misma canasta. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Esa la tiré al córner, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir a la última pregunta antes de cerrar. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que al finalizar la charla van a encontrar una muy breve encuesta al costado de la pantalla para ayudarnos a seguir mejorando estos encuentros, así que siempre les agradecemos los comentarios que nos hacen. Así que la última es un poco personal. Te dicen que te tocó ser ministro de Economía durante solo 4 meses y en un momento muy difícil. Y aún así, ¿hay algo que hoy en perspectiva hubieras hecho distinto en ese corto tiempo? Bueno, sí, por supuesto, siempre, digamos, cuando uno mira para atrás, se pueden hacer las cosas distintas o la secuencia de actos distintos. Como atenuante puedo decir que en ese contexto había un objetivo institucional que era terminar el proceso electoral en orden social. Si nos tocaba perder, como ocurrió, entregar el mando después de 100 años de un gobierno no peronista que no entregaba el mando en tiempo y forma, con paz social y tranquilidad financiera, que no era obvia. Nos pusimos, Diego, 4 objetivos en orden, pero digamos, el primero era evitar la hiper, el segundo el corralito, el tercero una devaluación desordenada. Bueno, se fueron cumpliendo y obviamente se tomaron medidas antipáticas, o sea, que no son para época de paz, sino para época, déjame llamarlo un poco mencionarlo medio un lenguaje impropio, más de época de guerra, ¿sí? Bueno, sí, por supuesto, que se podría haber tomado alguna medida antes que otra. Siempre hay que mediarlas con equilibrio general y
y también no subestimar, el otro día lo escuchaba Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo, los gobernantes en general son recordados por los goles que hacen y no por las atajadas, ¿no? Por los males que evitan. Todo juicio de política económica, y cuando se pasan el resumen de los goles, cuanto más tiempo pasa peor de la fecha, se pasan los goles, no las atajadas. Entonces, siempre hay que mirar en qué contexto o qué podría haber pasado de no haberse hecho, ¿no? Así que sí, se podrían haber hecho cosas distintas, pero bueno, me las guardo para una charla más privada. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias también a todos los que se sumaron y los esperamos en la próxima charla. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.